Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Tertulia en el Miami Hispanic Cultural Center, evento el tercer viernes de cada mes, aunque hoy es sábado. Hubo un cambio en este mes, producto de que ayer fue el 15 de abril, fue Viernes Santo, entonces por una cuestión de respeto a la fecha, se pospuso para hoy sábado. Pero de todas maneras, es Viernes de Tertulia y hoy tenemos una jornada de literatura. En vez de un conversatorio con los invitados, como usualmente hacemos, he preferido entregarla completamente la jornada a la literatura. Quiero agradecer, como siempre, al público que nos acompaña, a los invitados y a Heriberto Jiménez, que es el director de Miami Hispanic Cultural Center, que tan generosamente nos cede esta sala desde hace 10 años. Él y su predecedor, Pedro Pablo Peña, que era el director artístico en aquella ocasión, que ha fallecido, y siempre durante 10 años hemos estado aquí compartiendo la cultura del sur de la Florida. Quiero hacer también dos observaciones más. Una, que una de las invitadas no va a estar presente. Hoy me mandó un email de Alicel Rivero diciendo que tuvo una emergencia laboral, como personal laboral, por esa razón tuvo que viajar con urgencia fuera de Miami y tuvo que cancelar la visita a nuestra tertulia, así que será en un futuro, pero no sea lejano, en que podamos compartir con ella. Y lo otro que quiero compartir, porque es muy gratificante para mí, es que esta tertulia se realiza en este salón la mayor parte de las veces y siempre estamos acompañados de una exhibición de arte. Como una galería de arte, siempre hay una exhibición de arte y en esta ocasión tiene para mí una significación muy particular porque es una exhibición de fotografía de teatro tomada por Acela Torres, una querida fotógrafa que está exponiendo su labor fotográfica de muchas décadas enfocada en el teatro y enfocada en el blanco y negro. Así que con esta introducción vamos a hablar de nuestro invitado de hoy. Son dos mujeres y un hombre. Iban a ser tres mujeres y un hombre. Originalmente cuando comencé a coordinar la tertulia, de pronto me di cuenta que solamente tenía mujeres invitadas y dije, no quiero problemas con las feministas, así que tengo que invitar por lo menos un hombre. Así que mando de Ana para que nos acompañara. Muchas gracias por ¿hay feministas todavía? La primera escritora que voy a invitar acá a que comparta con ustedes lo que ella escribe pertinente a la vida de la casa. Elvira nació en Cienfuegos y es graduada de literatura en lengua y literatura alemana en la Universidad de La Habana. Reside en Miami, a donde llegó en el año 1991 y donde ha publicado 3 novelas, 12 mensajes a Hércules, que por cierto esta novela, una excelente novela, está cumpliendo este año 10 años de haber sido publicada. Me parece un hecho a resaltar y te felicito por ello, Elvira. Gracias. También ha publicado La Cruz de Bronce y La Mujer del Cuadro, que es su última novela, una novela exquisita, deliciosa de leer y muy llena de matices e intrigas. Y también ha publicado cuentos en varias revistas. Te doy las gracias a Elvira porque esté aquí con nosotros y te invito a que vengas. Buenas noches, muchas gracias a todos por acompañarnos. Tengo que explicar un poquito porque ya mi cabeza no funciona muy bien. Efectivamente, esta novela se publicó, va a ser 10 años en el mes de septiembre. Me ha traído muchas satisfacciones personales
pueblo imaginario de la zona del Cambrai, Cuba. Precisamente en los primeros años de la década de 1960 y primeros años de los 70, en la época que todavía estaban las guerrillas en el Cambrai y había una ofensiva militar para aplastar, para que no siguiera avanzando. Todo se desarrolló en un pueblo imaginario, un pueblo imaginario llamado Hormiguero del Campo. Y vemos cómo la seguridad del Estado está muy preocupado, cuando comienzan a ver muy preocupados, porque empiezan a interceptar unos mensajes enviados por un sujeto desconocido a un agente, los mensajes están destinados a un agente secreto con el sobrenombre de Hércules, lo que hace que ellos se despisten un poco y empiezan a buscar un hombre fornido, grande, como era Hércules, ¿no? Y bueno, todo le sale mal porque es una pista completamente falsa. La novela está estructurada en forma de mensajes precisamente. Son 12 mensajes y cada uno hace recaer las sospechas sobre la identidad de la gente en un personaje diferente del pueblo. Según el mensaje, empiezan a sospechar primero del médico, después del barbero, después de uno a uno, todos van resultando sospechosos, y después se va descubriendo que ninguno de ellos es la gente que están buscando. Este capítulo que voy a leerlo es el mensaje número 7, está dirigido a Hércules, como les dije, y dice así: esperen la señal del muerto. No cualquier mujer de Hormiguero del Campo se hubiera atrevido a casarse con Florencio Corona, el dueño de la única funeraria del pueblo. En buenos tiempos en los que todo lo que tuviera que ver con la muerte era considerado de mal agüero por los habitantes de los pueblos semirurales o del interior, como solía llamarse a las ciudades y provincias, como fuera la capital, el funerario tenía muy pocas probabilidades de encontrar una candidata a convertirse en la señora Corona, hasta que conoció a Leonor Bonavista, una muchacha proveniente de una familia de ganaderos, quien ya pisaba la treintena y no estaba como para hacerse de rogar. Aunque a decir verdad, con unos ojos azulísimos que delataban a sus ancestros en la península y más de 1,70 metros de estatura, Leonor hacía voltear las cabezas de todos los vecinos del pueblo cuando iba a la retreta los domingos. Sin lugar a dudas, la futura señora Corona hubiera podido escoger entre varios pretendientes que suspiraban por su carita de muñeca, pero ella, para sorpresa del mundo, se decidió por Florencio. Nadie sospechó entonces sus verdaderos motivos. Leonor, desde muy pequeña, era clarividente y vivía rodeada de almas en pena que se comunicaban con ella a toda hora para enviar mensajes a los parientes que habían dejado este mundo antes de marcharse al otro, o para concluir misiones que habían dejado inconclusas. Cuando Florencio comenzó a fijarse en ella y a enviarle ramos de flores con tímidas cartas en las que le pedía que lo acompañara al parque para escuchar la banda municipal, ya Leonor había dejado de asustarse por las usuales visitas de los difuntos con asuntos pendientes. Estaba convencida de que había nacido para ayudar a las almas del más allá y para consolar a los dolientes que habían dejado en la tierra. Y para ella era tan natural conversar con espíritus descarnados que a veces le costaba distinguir entre vivos y muertos. Hay que temerle más a los vivos que a los muertos, solía decir. Y solamente mirándolos en los pies distinguía entre unos y otros. Bueno, los asientos nunca podía verlos de la rodilla para abajo. La verdad es que Florencio le cayó simpático desde la primera carta que le envió. Y pese a los consejos de sus amigas, que se horrorizaron ante la idea de ver a Leonor llegando al altar para unirse en tanto matrimonio como el funerario, hasta que la muerte los separara, la joven mujer usó el sentido práctico que nunca la abandonaba, ni en las peores circunstancias, y concluyó que Florencio era su alma gemela. Después de todo, tú te encargas de los cuerpos de los difuntos y yo me encargo de los vivos. Si me prometes no inmiscuirte en mi visión y dejarme consultar a todo aquel que necesita mi consejo espiritual, entonces nos casamos, le dijo a su pretendiente. Y Florencio, aunque un poco sorprendido por el secreto de su futura esposa, que su futura esposa le acababa de revelar, selló el compromiso con un beso de pito, pues en aquellos tiempos todavía los novios no se atrevían a ir más allá de tomarse las manos y besarse en el cine cuando podían burlar la viginancia de la chaperona.
De entonces a la fecha, habían pasado ya sus buenos 30 años. Leonor procreó a una gemela, Alma y Encarnación, que se casaron muy jóvenes, un poco influenciados por su madre, que les inculcó pescar un marido temprano para que no tuvieran que aceptar al primero que la enamorara por temor a quedarse para vestir santos. Afortunadamente supieron escoger a sus parejas y las dos eran muy felices con sus medias naranjas, a quienes le habían parido hijos gemelos también. La única preocupación de Leonor era que a sus dos yernos se le había metido en la cabeza irse del país, y sus hijas estaban haciendo hasta lo imposible para convencer a Florencio de que la acompañara para comenzar una nueva vida en el norte. Pero Florencio era más terco que una mula y no quería dejar la funeraria que habían fundado sus abuelos. Ni siquiera lo habían podido convencer diciéndole que esa era una causa perdida de antemano, pues al paso que iba todo el país terminarían expropiando el negocio, tal como habían hecho con el ganado y las tierras de la familia Bonavista. Desde que sus hijas se fueron de la casa a querer vivir con sus esposos, el casado casa quiere, repetía siempre Leonor, a la señora Corona le sobraba el tiempo. Seguía madrugando como en la época que tenía que llevarlas a la escuela, y después de despedir a Florencio en la puerta, limpiar la casa, adelantar al almuerzo y encenderle una vela a su alma protectora, que ella juraba era una gitana que tuvo una muerte trágica, se disponía a consultar a los vecinos que querían comunicarse con sus parientes del más allá. Lo mismo les leía las cartas que la borra del café, y aunque no le gustaba mucho, porque decía que se quedaba todo el día debilitada y con dolor de cabeza, también celebraba misas espirituales cuando el caso lo requería, pues a veces los difuntos son muy difíciles de convencer para que abandonen de una vez el mundo terrenal y pasan literalmente a mejor vida. Esta mañana, sin embargo, Leonor no se sentía con ánimo de atender a nadie. Había tenido una pesadilla terrible, en la que un insecto asqueroso se le metía debajo de la piel con una mano, y pese a sus esfuerzos por liberarse de él, lo sentía recorrerle el brazo, el hombro, y estaba a punto de llegarle al corazón cuando despertó aterrorizado y sudando a mares. Nada bueno podía presagiar sus sueños, y ella nunca se equivocaba a la hora de interpretar las señales del destino. Acababa de encender dos velas blancas, una su gitana protectora y otra la Virgen de la Caridad del Pobre, cuando escuchó que alguien tocaba la puerta. La visión que encontró frente a ella cuando abrió fue tan sorprendente que terminó de borrar de su mente el recuerdo de la pesadilla. Leonor estaba más o menos acostumbrada al misterio con el que mucha gente del pueblo le visitaba, por temor a que los vecinos se enteraran de sus creencias, pero lo de esta mujer que tenía enfrente no tenía comparación con nada. Se había puesto lentes oscuros, se había anudado debajo de la barbilla un pañuelo enorme que le cubría toda la cabeza, y un abrigo negro que le llegaba a los pies y se veía la lengua que no era suyo, impedía distinguirle el cuerpo. Leonor sintió el impulso de cerrar la puerta de su cara por aquello de que hay que temer más a los vivos que a los muertos, pero la detuvo el ruego de la mujer y la conciencia de que la pobre debía de estar sudando la boca gorda debajo del abrigo. Por favor, señora, necesito que me consulte ahora mismo, es muy importante. Leonor dejó pasar a la mujer. Cuando ésta se despojó de los lentes, el pañuelo y el abrigo, le embargó la sensación de haber visto antes su rostro, aunque no pudo identificarla en ese momento. Sus años de experiencia le hacían suponer que el asunto que la había traído a su casa tenía que ver con un hombre. Esa desesperación en la mirada es la misma que llevaban siempre las mujeres que se sabían engañadas, cambiadas por su hombre y por otras mujeres más jóvenes o menos motivadas. Y ella había aprendido a identificarla desde el momento en que una clienta se plantaba delante de su puerta. Mal de amores, ¿verdad? Pero siéntese, no se quede ahí parado. La desconocida sintió con la cabeza y se sentó con la misma expresión desesperada en la cara, mientras Leonor buscaba las cartas españolas. Lo que vio en las cartas no le gustó ni un poquito. El asunto que había traído a la mujer hasta su casa era lo de menos. El problemazo en el que su hombre estaba metido era mucho más serio de lo que ella pensaba, y su futuro estaba marcado por la tragedia. Había fuego, sangre y muchas muertes en las cartas que tenía delante. Y Leonor no quiso seguir indagando hasta tener el causante de tanta destrucción y la estaba de su casa. Poco puedo hacer si no me trae a su marido, señora, pero tráigalo cuanto antes. No hay tiempo que perder. Tan preocupada quedó Gladys, y a esta altura que ha leído hasta aquí se da cuenta que Gladys es asistente del oficial alemán que han enviado para tratar de atrapar a él. Bueno, tan preocupada quedó Gladys por lo que le dijo la vidente que olvidó ponerse el pañuelo en la cabeza cuando salió del caso de Leonor. Todo lo que tenía en su mente era cómo iba a hacer para convencer a Rudolf de que fuera a tirarse las cartas. Desde hacía más de 3 meses el coronel se comportaba de una manera muy extraña.
nunca había sido cariñoso, del modo como ese término se entiende en el Caribe. Más bien era huraño y bastante tosco en la intimidad. Pero ya él también encariñado con su modo brusco de hacer el amor, cuando la buscaba sin rodeos, de la cintura para abajo, sin las caricias preliminares que tanto ella deseaba y a la que la tenían acostumbrados sus amantes de la isla. Ahora la ignoraba por completo y se pasaba la mitad de la noche con la vista fija en el techo, como dándole vueltas a algo que no se atrevía a confesar. Cuando al fin lograba dormirse más allá de la medianoche, no dejaba de dar vueltas en la cama, como sacudido por extrañas pesadillas que lo hacían balbucear frases que ella no alcanzaba a comprender porque no hablaba ni una palabra de alemán. Estaba segura de que su Rudolf estaba obsesionado con otra mujer. Una mujer que lo había enloquecido hasta el punto de no lograr excitarse las pocas veces que se disponía a tener el amor. Pero ella iba a averiguarlo todo. Se enteraría de todo lo concerniente a esa misteriosa mujer, aunque para lograrlo tuviera que poner una pistola en la cabeza a la cartomante. Lejos estaba Gladys de saber el tormento por el que estaba atravesando el hombre de sus sueños. Justo en el momento en el que ella caminaba rumbo al hotel donde se hospedaban ambos, el coronel Rudolf Eisenman trataba infructuosamente de analizar los informes que se amontonaban en su escritorio. Por más que trataba de concentrarse en las cifras de atentados, cañaverales incendiados, desvío de recursos del central aledaño, que sin duda iban a parar a las guerrillas, así como confidencias de colaboradores del aparato de seguridad del gobierno, no podía alejar de su mente la pesadilla que lo estuvo atormentando toda la noche de forma recurrente. Cada vez que lograba quedarse dormido, lo despertaba un sueño terrible, en el cual un ser fantasmagórico, al que no podía distinguirle la cara, le succionaba el pecho con una fuerza descomunal, amenazando con tragárselo entero. Podía sentir claramente como aquel sujeto, con un apetito que parecía no tener fin, lo chupaba sin cansancio, llegando a recular sus huesos y tragando sus extremidades desinfladas como un globo de feria, para luego absorber con la misma fuerza lo que había sido su torso musculoso y fuerte, que había quedado convertido en una masa reblandecida como el cuerpo de un muñeco de trapo. Una y otra vez se despertaba aterrado cuando el succionador estaba a punto de tragar su cabeza, que era la única parte de él que le faltaba por desgarrar. Pero eso no era lo peor. Desde que comenzó a tener esa pesadilla recurrente, no había podido cumplirle a su amante una sola vez, aunque solía despertar en medio de una gran excitación, y muchas veces descubría con asombro que había eyaculado durante el sueño. Tan pronto se disponía a consumar una relación sexual con su amante, toda la excitación desaparecía y no lograba tener una erección suficiente como para penetrar. El recuerdo de lo que había ocurrido la noche de la boda de Lenan no dejaba de perturbarlo, pero en el fondo reconocía que al mismo tiempo lo excitaba, como en los tiempos en que estaba en la academia militar, y no podía evitar mirar a sus labios sus compañeros mejor dotados cuando se buscaban juntos. Aunque nunca se había permitido pensar en su secreta atracción por los hombres, lo que sucedió con Margarito había sido la realización de su más oculta fantasía. Algo que lo llenaba de vergüenza y de rabia, porque sentía que desde entonces una parte de su alma se la había llevado al joven afeminado entre los labios, tal como el monstruoso fantasma de sus pesadillas absorbía su cuerpo reblandecido y sin huesos en medio de un incontrolable orgasmo que le hacía despertar bañado en su propio seno. Me voy a volver loco, pensaba, mientras exprimía los sesos, tratando de encontrar la forma de ponerle fin a su angustia. El coronel le dio un manotazo a los papeles que tenía frente a él encima del escritorio y salió de la oficina con la intención de caminar por los alrededores para olvidarse de sus pesadillas y repasar mentalmente la situación de emergencia en la que se encontraba el dinero del campo. Las calles del pueblo antes llenas de compradores que llegaban de las montañas con el fin de surtirse de monturas, botas, mochileros, lámparas de queroseno y otros objetos indispensables para la vida doméstica en el campo, se veían desolados. Cada vez menos campesinos bajaban de las lomas por el temor a tropezarse con algunas escaramuzas de las guerrillas y las tropas del militar. Y los propios lugareños comenzaban a escasear también, no solo por la tensión creada por la situación militar, sino porque a diario los colaboradores de los guerrilleros aprovechaban la oscuridad de la noche para meterse entre las montañas sin dejar rastro. Contaban con la complicidad de sus vecinos, que fingían no darse cuenta de su ausencia y no volvían a mencionar sus nombres, como si nunca hubieran existido. Cuando las autoridades del pueblo advertían lo sucedido, ya era demasiado tarde para pedirles la pista y
capturarlos antes de que se incorporaran a la guerrilla. Cada vez había más mujeres solas a cargo de sus hijos y dándole el frente al manejo de la casa, a falta de un marido que ocupara el lugar del padre de familia. Pero ninguna se quejaba, y una sola se había acercado a la oficina de frente al parque para dar cuenta del abandono de quien había jurado estar con su esposa en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Había una especie de acuerdo tácito entre todos los habitantes del pueblo para proteger a los que faltaban y hacer que la vida continuara su curso como hasta ese momento. Pero no había que ser muy intuitivo para respirar la tensión que reinaba en las calles y en los rostros de los pocos transeúntes que se cruzaban en el camino del coronel, mientras él caminaba lentamente con las manos entrelazadas a su espalda. Es decir, sopo. A mí no me cansa. Recordó el último mensaje interceptado y dirigido a la gente Hércules y se preguntó qué estaría tramando ahora el enemigo. Cualquier cosa que fuese, contaba seguramente con el apoyo de sus mismos hombres que pasaban por su lado alentando inocencia, pero que al esconderse al sol se convertían en aliados de las guerrillas que operaban en espontáneo. A pesar de la estricta vigilancia mantenida sobre cada una de las salidas del pueblo, los colaboradores del enemigo se las arreglaban para hacerle llegar alimentos, medicinas y ropa, como se había comprobado cada vez que la milicia encontraba algún campamento abandonado con rastros de lo que había sido un sitio estratégico de la guerrilla. Los últimos días habían sido relativamente tranquilos, sin incidentes provocados por los guerrilleros, con consecuencias para el poblado de Hormiguero del Campo y sus alrededores. Pero su instinto de militar experimentado le decía que algo serio se tramaba en la oscuridad de la noche, algo mucho más grave de lo que había ocurrido hasta ahora, aunque no tenía la menor idea de lo que podría ser. De regreso a la oficina del lado del ayuntamiento, el coronel Eisenman llevaba en la cabeza las mismas preocupaciones que cuando inició su recorrido. Pero al menos había tomado una resolución que estaba seguro le reportaría cierta tranquilidad. Al entrar a su oficina tomó el teléfono y le impartió una orden al capitán Arteaga para que se cumpliera de inmediato. 2 horas más tarde decidió irse a descansar y deseoso de y se dirigió al hotel donde ya lo esperaba hablar, impaciente y deseoso de convencer a su amante de que la acompañara a visitar a la señora Corona. Rudolf le había tomado cariño a su asistente, de eso no cabía la menor duda. La mujer era capaz de aguantar sus arranques de marmol, su desapego al agua y al jabón y sus exigencias en cuanto al planchado de su uniforme, sin expresar una sola queja. Su único defecto era ser demasiado comunicativo, como el resto de los nativos. Gladys era capaz de hablar sin parar de la mañana a la noche, excepto cuando se veía obligada a guardar reserva por exigencias de su profesión. Pero el militar sospechaba que a pesar de su probada fidelidad y paciencia, ya comenzaba a cansarse de su pobre explosión de intimidad y de sus gritos en medio de la noche, cuando despertaba sudoroso y peleando en alemán con un enemigo invisible. Por eso no le sorprendió que su amante sacara a relucir el asunto que tanto preocupaba a los dos y que él se había esmerado en soslayar cada vez que conversaban solas. Rudolf se acostó a su lado en la habitación donde se compartían y decidió dejar hablar de la mientras repasaba en su mente los detalles de la investigación sobre el escurridizo agente Hércules. No podemos seguir así, comenzó diciendo, y al ver que Rudolf no hacía el menor comentario, decidió abordar el espinoso tema sin duda de ellos. Lo que te está pasando no es normal, a menos que tengas otra mujer y que yo ya no te guste. El coronel escuchaba a su amante como a través de un cristal, con la mente muy lejos de aquella habitación de hotel. Estaba tan acostumbrado a no prestar atención cuando hablaba, que sus palabras llegaban a parecer de significado para él, y podía seguir el curso de sus pensamientos durante más de una hora, como arrumbeado por la cháchara inagotable de la mujer, quien nunca llegaba a darse cuenta de que hablaba correctamente. Pero esta vez fue diferente, porque algo en el monólogo de Gladys le hizo prestar atención de repente. Es una frase que entró en su cabeza como un rayo de luz a través de la ventana. ¿Cómo dijo? Te decía que esa mujer es una vidente, alguien con poderes sobrenaturales, que entiende las señales de los muertos. ¿Qué señales? Ellos le dicen lo que la gente no puede saber y hoy vio cosas oscuras en su futuro. Tienen que ir a verla mañana mismo. ¿Pero qué haces? Antes de que Gladys terminara de explicar el encuentro con la señora Corona, ya el coronel Eisenman se había levantado de la cama y se estaba poniendo la camisa del uniforme para volver a salir. ¿A dónde vas? Duérmete si quieres, que yo regreso tarde. Los habitantes del pueblo nunca se pudieron explicar cómo el don de la adivinación de Leonor Buenavista no le avisó del peligro. A las 6 de la tarde, cuando ya se disponía a preparar la mesa para servirle a Florencio cuando llegara
llegar a cenar, la vidente sintió una algarabía de automóviles frenando al frente de su casa. Unos segundos más tarde, escuchó que alguien tocaba la puerta con toda la fuerza de la que era capaz. Cuando vio un grupo de militares armados hasta los dientes, entraron como un huracán, registrándolo todo. A las 6:30 se fueron, dejando el festivo reguero de ropa, libros, adornos y tablillas, todo fuera de los estantes, armarios y remisas. Con ellos se llevaron a Leonor, blanca como la cera, y con las manos esposadas de la espalda. Mientras esto ocurría en la casa de la vidente, otro operativo parecido tenía lugar en la casa de Hermenegildo Menéndez, alias Margarito del Valle. Cuando se lo llevaban, los vecinos vieron claramente cómo el modisto lloraba sin consuelo, con el terror reflejado en los rostros, mientras un hilo de sangre le corría desde una sien hasta la barbilla. A la medianoche, un incendio devoró los cafetales de la Loma del Muerto, y esta fue la señal que esperaba una veintena de hombres agazapados en los cañaverales a las afueras de Hormigueros del Campo, para transportar a lomo de mula un cargamento de armas que desde hacía varios días esperaban pacientemente las tropas de José Manuel Vargas. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Elvira sobre su novela, sobre el capítulo que acaba de leer? Es una novela que como se ve, tiene cada historia, cada mensaje es para que conduzca algo sobre los alzados que están en la gente. Tiene muchos personajes, es muy difícil de entender con un solo capítulo la novela completa. Sí. Porque son demasiados personajes y hay que estar muy atento para no perder el hilo. A mí me parece que eso es lo más interesante que tiene el novela. Sí, me encanta el estilo pintoresco que tiene. Claro. Las ideas, cuando estás escribiendo este tipo de novelas, ¿de dónde te provienen? ¿Son experiencias cuando tú pequeña? ¿Algunos personajes? Muchas cosas. Mira, Tiene muchas yo nací y me descripciones. crié en la ciudad de Cienfuegos. Ajá. Desde el balcón de mi casa se veía las encuentras de las montañas del Cambrai. Mi mamá era maestra rural. O sea, todos los días en mi casa se hablaba de lo que estaba pasando en el mundo, de lo que estaba. O se encontraba a alguien que estaba escondido. Mi mamá llevaba el cuento a la casa. O sea, yo me crié oyendo toda esa historia. Como todo lo que aprendí en la villa, esta época era muy convulsa y todo el mundo comentaba los acontecimientos del día. ¿Cómo recuerda, cómo percibe la novela 10 años después de haberla publicado? Chicos, me estoy enterando de cosas que yo no digo. Y la verdad, porque es que tú sabes que las demás no van a olvidar. No. Es una cosa completamente diferente. Entonces, me da hasta me emociona leyendo los progresos, como estoy recuperando el hilo de lo que escribí hace tantos años. Comiendo el curso de nuevo. ¿No pregunto algo? No, yo solo quería un comentario que me parece muy afortunado que la literatura esté recogiendo, porque básicamente esa parte de la lucha la ha literarizado los escritores de la dictadura, ¿no? Sí, bueno. Entonces, es bueno que tú y esto se esté llevando a la literatura, porque la literatura tiene el poder de un ensayo, un panfleto político, a veces la gente no le presta mucha atención o si no le concierne directamente, no le va a prestar, no lo va a conmover, pero la literatura tiene esa virtud y yo te felicito por eso, que esa ha sido una lucha, fue la lucha más grande que ha habido en Cuba después de la guerra de independencia, yo creo. Hubo en algún momento más de 5.000 hombres armados, totalmente desconocidos por los medios de prensa. Estos mismos cuando se llegaron a la vestidura con Ucrania, nunca miraron a esos hombres que murieron y que más sin ayuda de la CIA, sin ayuda de nadie, cuando la CIA mandaba un cargamento de armas, caía en manos de las milicias y no en manos de los guerrilleros. Así que a mí me parece interesante también, bueno, perdona la falta de modestia, soy profundo porque yo escribí el libro, pero me parece interesante que los más jóvenes puedan prestar atención y enterarse de cosas que a lo mejor no oyeron en su casa. O nadie que había pasado, nadie se acordaba de eso, nadie se quería acordar. A nadie le convenía acordarse de eso. ha sido Varias generaciones han crecido sin saber
saber nada de eso. No, y después te encuentran los tontorrones que dicen, no, yo, muchos cubanos que ahora son disidentes, yo tuve también una discusión que te dice, pero cuando los venezolanos estaban protestando, eso me pareció heroico, entonces te decían, no, los cubanos nunca hicimos nada, no hiciste nada tú y no hiciste nada tu papá, que era parte de... Pero ahí hubo mucha gente, toda mi familia estuvo involucrada de una manera u otra por parte de padre en eso y qué sé yo, y Virgilio Parco que está aquí, que es mi amigo, sabe también que es de la villa, que eso fue un movimiento grande, ¿sabes? De pueblo y de... Más los desplazados que... No, y los desplazados, en fin, pero bueno. Bueno, muchas gracias a Elvira por haberme acompañado. Es una casualidad que Elvira haya leído un capítulo de una novela que yo mencioné al principio, que estaba cumpliendo sus 10 años. Cuando yo invito a los autores a participar en algún evento de lo que yo coordino, trato... No me digas. Tiene muchos papeles, Bueno, continuamos después del pequeño incidente que no es primera vez que ocurre. Aquí me pasó, aquí y nada, Elvira, al igual que Amando de Armas, son de Cienfuegos, así que conocen muy bien el mundo de lo que aconteció en la región central de Cuba durante el Cambrai y la lucha de los alzados contra la dictadura. Y parte de la novela de Elvira, bueno, es en gran medida. El próximo invitado que va a venir aquí a leer algo de su elección es Amando de Armas. Amando, como mencioné, nació en Cienfuegos también, es narrador, ensayista y periodista investigativo. Ha publicado las novelas La Tabla, Caballero en el Tiempo, Escapado del Paraíso, El Guardián en la Batalla, ganadora del premio de narrativa Reinaldo Arena 2017 y recientemente Luces en el Cielo. Es autor de los libros de relatos Mala Jugada. A través de ese libro fue que yo conocí a Amando en los años 90, finales de los años 90, y Carga la Caballería. Entre sus libros de ensayo está Un hito del antercidio y Los naipes en el espejo. En el 2020 se alza con el premio Ensayo Ego de Kafka por su libro Realismo Metafísico, un texto mistérico acerca de la creación literaria que presentamos precisamente en una ocasión aquí en Viernes de Tertulia. De Armas ha trabajado para medios de prensa hispanos en Estados Unidos y ha sido, por otro lado, invitado semanal a programas de radio y televisión. En el 2018 fue reconocido por el Centro UNESCO de Cultura de Puerto Rico debido a su incansable labor cultural manifestada en cada una de sus obras literarias e históricas. Nos acompaña más. Gracias a todos por estar aquí. Cuidado. Bueno, el libro se titula Luces en el Cielo, es un libro de relatos. El editor, que es Luis, y este mi más reciente libro, ha escrito algo que yo creo que en la portada, que un poco que recoge la esencia del libro. Dice, al leer Luces en el Cielo, el lector conecta de inmediato con la voz, el estilo y la fértil prosa de Armando de Armas. Los brillantes personajes de los relatos que integran este libro se mueven por peligrosas rutas donde alma y arma conviven como la luz y su sombra en peligrosos escenarios llenos de aventuras.
Son las aventuras existenciales, no las aventuras de los libros infantiles. Son 4 relatos que transcurren. El primero, por ejemplo, transcurre en el espacio-tiempo, en un ámbito metafísico, porque tiene que ver con el tema de las reencarnaciones. Las reencarnaciones que ha tenido este personaje. El personaje del cuento, porque a la vez, si lees el libro, te das cuenta que aunque a veces cambia el nombre, es el mismo personaje a través de todos los relatos. El hilo conductor de todos estos relatos es la violencia en sus diferentes manifestaciones. Casi siempre tiene que ver con el enfrentamiento con el poder y otras veces simplemente violencia por violencia, y también atisbos de amor dentro de ese mundo caótico, ¿no?, en que se mueven estos personajes. El segundo relato es Vuelo y la caída del trono, y este se desarrolla acá en Miami y tiene que ver con que el protagonista, yo voy a leer un fragmento de ese relato, voy a leer de 2 relatos para no cansar mucho, y voy a leer 3 fragmentos de 2 relatos para no. Entonces tiene que ver con el personaje está un poco paranoico y un dron lo está acechando, y bueno, ya verán lo que pasa con el dron. El otro relato es precisamente, tiene que ver con lo que dice Luis en la portada, que se titula El alma de las armas. ¿Sí? Tiene que ver con una cosa que me he dado cuenta a través de la vida, que las armas tienen cierta cosa metafísica, al punto que los primitivos rezaban las lanzas y las flechas porque creían que tenían un espíritu, así podían matar a sus enemigos de manera más eficaz. Los sicarios colombianos rezan sus balas, inclusive con Ave Marías, La Virgen de los Sicarios. Hay una novela de este autor, no me recuerdo el nombre, Vallejo, que narra esa experiencia, como estos sicarios están conscientes que tienen que despertar esa alma dentro del arma. Entonces por ahí va el relato. Son varios fragmentos. Este relato se desarrolla básicamente en Cuba. Entonces el último, del cual no voy a leer, se llama Fusilamiento y tiene que ver con la experiencia de un amigo mío que acaba de morir, que es Miguel Ismael Hernández Sarduí, amigo mío en esta lucha desde hace años, que fue jefe de acción y sabotaje del movimiento 30 de noviembre, y es la experiencia que él tiene cuando está a punto de ser fusilado y en un sueño vive el fusilamiento, que en realidad no lo fusilan. Y como nadie sobrevivió a nada, él acaba de morir ahora y él sabía de este relato, pero bueno, no pudo verlo, al menos con los ojos de este mundo. Entonces voy a leer algunos fragmentos, trataré de ser breve, si ustedes se cansan me lo dicen, y si ven que me voy a caer, por favor, Pero este fragmento pertenece al relato que había dicho que se titulaba El vuelo y la caída del dron. A la noche siguiente, sentado en posición de Buda en mi silla contra la palma, veo un exquisito grande francés acompañado de mi amada escopeta, ora cruzada en las piernas, ora recostada a la palma, cargado con 5 cartuchos del calibre 12, intercalados, como he dicho antes, y la culata de hierro plegada ahora sobre el cañón de acero pavonado, que pone una hilera de cartuchos de repuesto incrustados encima en los agujeros conformados en un aditamento especial, de manera que en conjunto semeja una ametralladora futurística de guerra de las galaxias o algo así. Contemplaba absorto mi aristocrática gata negra pasar por el jardín en torno a la piscina, sigilosa y estilizada en el andar, como si fuese un tigre en una selva preñada de añagazas y mortales enemigos al acecho.
pero no. Ella estaba en mi apacible floresta. De pronto la gata saltó al tronco de una de las palmas a mi derecha y trepó con un santiamén hasta el cogollo. Un forcejeo, un siseo, un ruido de garras que se agarran y la felina, feroz, se lanza al vacío para caer parada en tierra con un chipojo que coletea en sus fauces, dando la batalla todavía, el chipojo, ¿verdad? Lo agarra y lo suelta, lo deja correr maltrecho en un espacio prudencial, siempre al alcance de sus filosas garras, y entonces lo atrapa y tira ensangrentado contra las piedras. Juega ronda con el lagarto, que es de la misma longitud de su rabo. Demuestra el dominio sobre el saurio, sobre su territorio, que es mi patio. Deja un rastro de sangre en las piedras y en las losas en torno a la piscina, donde finalmente decapita a su presa y se come la cabeza. Siento el triturar de los huesos. Toma a la sazón el cuerpo decapitado entre los dientes, viene y lo deposita un trofeo a mis pies. La gata ronronea, reposa entre mis piernas, pienso acariciarle la cabeza para demostrarle que me encuentro feliz por la pieza que me ha obsequiado, al tiempo que pienso que su regalo solo significa que mañana tendré que limpiar la sangre de las piedras y las losas con la manguera, que debo botar lejos del saurio sacrificado o que apestará a mis caballos muertos. En fin, un regalo que solo me dejaría pérdidas. Pero yo era injusto. En verdad, había una importante recompensa. La recompensa de saber que alguien, al menos Piara, era capaz de agradecer. Mientras me inclinaba con intención de pasar la mano por su cabeza y eliminaba el placer de su pelambre feroz rotando duro contra la palma de mi mano, apareció de imprevisto por el nordeste, a la altura aproximada de la mata de mango, en una esquina del patio, una luz verde que surcaba el espacio a toda velocidad. Tomé la escopeta recostada a la palma, sacralizada por el Dios en la palma. El frío del alma me reconfortó, fortaleció, un frío que pronto sería fulgor, fragor, fuego. Permanecí sentado, pausado pero alerta, con la escopeta parecida a una descomunal pistola oculta en el lateral de la pierna derecha, de modo que el artilugio aéreo no la detectara. Sentía venir ese zumbido como de un ejército de abejas abominando, adentrándose en mí. Estuvo un instante estacionario encima de la mata de mango, observando el panorama, observándolo. Sonreí como para una fotografía de ocasión. Y entonces, confiado, incauto, voló lento sobre la piscina y se puso sin más sobre mi cabeza, a la altura de la palma. No lo pensé 2 veces y sin levantarme de la silla, tomé la 870 y disparé desde la altura de mi pecho. El fogonazo hendió la noche y el estallido estremeció el espacio en un sonido seco, compacto y extendido. La gata escapó exhalada, espantada. El impacto catapultó al dron 2 metros por encima de las pencas de la palma en un asperger de aspas y piezas de metal. El experimento empezó a caer escorándose hacia la izquierda sobre la piscina. Rastreé rápido y volví a disparar. Y si el primer disparo fue de un cartucho con un reloj, ahora correspondió el turno a uno cargado con 9 bolas de perdigones. El potente chorro de polvo, precedido de un lengüetazo de fuego, dio de pleno en el artefacto y lo lanzó en medio de la piscina. Allí, con la única aspa que le restaba, empezó a dar vueltas entre las aguas, formando un remolino de espuma y chispas en un sonido sordo y entrecortado, en un frustrado intento por retomar el vuelo. Como siempre sucedía, el olor de la pólvora y el sonar de los tiros me extasiaba, embriagaba, drogaba, disparaba a otra dimensión, la dimensión de los dioses, del furor y la guerra. En ese estado de frenesí sacro,
volví a rastrillar y disparé en una afilada llamarada el capítulo del blog que correspondía. Con el impacto del trozo de plomo, la máquina aérea centelló un instante y cesó todo movimiento. Le había partido en dos el motor. La piscina parecía contener los restos de un naufragio. Permanecí parado al borde del agua, las piernas abiertas y la 870 humeante aún en la mano. Me sentía eufórico e invulnerable, pero se me pasó a pensar que tendría que botar el chipó, limpiar la sangre y recoger los casquillos y los restos del tronco esparcidos dentro de la piscina y por todo el patio. Me disponía así a cometer la infausta faena cuando vi aparecer hacia el este una formación de luces rojas y verdes. Accioné con la mano para impulsar el último casquillo disparado y meter otro en el directo. Entonces empecé a recargar la escopeta. En lo alto de la cerca, al borde de la noche y por entre el humo de la pólvora, la gata pintaba mis movimientos al acecho. Ahora voy a leer dos fragmentos breves del relato que se llama propiamente el alma de las armas. Entonces, aquí este es un relato que es extremadamente largo, casi una novela corta, pero está dentro del relato que tiene que ver con la secuencia del hilo conductor, ¿no? del tema. Aquí el personaje acaba de salir del hospital para recibir una cuchillada en la espalda y una golpiza, y entonces él le ha ido a visitar a alguien que era una amiga y en el hospital se ha convertido amante de él. Entonces él sale del hospital con esta obsesión que acaban de ver. Al salir del hospital tenía dos obsesiones, una erótica y otra heroica. La erótica era encontrar a Bettino, mientras que la heroica era hacerse con un arma de fuego, pues no estaba dispuesto a recibir otra golpiza o a que lo mataran, sin al menos defenderse como Dios manda. Timbre en mano. Timbre en los bajos fondos se utiliza para nombrar a un arma de fuego. Empezó a buscar a Bettina en cuanta descarguita o fiesta de 15 hubiese en la ciudad, pero ella no aparecía por ninguna parte y nadie sabía darle su derrotero. Hasta que una noche en el cabaret Jagua, un amigo común lo llamó aparte y le espetó sin preámbulo. Hacerle no busque más a Bettina, deja eso ya. Salió en una balsa con un grupo de La Habana, un guayú. Unos dicen que llegaron bien, otros dicen que los hundieron en medio del mar, lanzándole sacos de arena desde el helicóptero. Como quiera, es inútil que la busques. Amador tuvo un vaído y se apoyó en el amigo para no caer al piso. La veía feliz en un fiestón en Miami y en el mar flotando boca arriba con pececillos en las cuencas vacías de sus ojos que antes fueron verdes. Verdes y vivaces. Eran imágenes superpuestas, cada una procurando dominar sobre la otra, ser la definitiva, la que abarcara la mente toda, fuerte y funesta por igual, maldito rosado, y no tuvo deseos de nada, excepto tomar, tomar y tomar. Y entonces se sentó con el amigo a una mesa de pista ante una botella de ron a ver las bailarinas semidentudas en el show. Amaneció alcoholizado, el sol dándole en la cara por una ventana abierta de par en par, en casa de una cultural mulata del cuerpo de baile del cabaret, con un sabor amargo no en la boca, sino en la conciencia, al recordar con pesadumbre que no se le había podido meter a la mulata, no tanto por el alcohol como porque en cada uno de sus orificios veía las cuencas vacías de los ojos de su ahora amada Bettina.
una escopeta, una hechiza hecha de 2 cañones, pero está, es una reliquia. Él tiene un amigo que en realidad es mi padrino, se empezó a hablar de un amigo que es mi padrino, que era Gerardito Pérez, preso político que fue armero en tiempo de Batista y que le metieron después como 10 años por eso nada más de haber sido armero, ¿no? Estuvo jugado en la cárcel, jugado hasta que lo atraparon, estuvo junto en mi casa inclusive. Bueno, este Gerardo se convierte en Gerardo el Brujo, porque en la prisión él tiene unas revelaciones y termina montando una ganga de Palomonte, y cuando sale de la prisión lo que se dedica es a, como el personaje de Elvira, a dar consejos espirituales. Entonces, el personaje Amador, que es el protagonista de este relato, va a ver para que consiga un arma, porque ya es lo que él quería, ya que después lo habían apaleado, y él dice que, bueno, imagínate, ya él está retirado de eso, pero saca de la ganga una reliquia que perteneció a Caíto Álvarez. Todos los de las villas saben quién es Caíto Álvarez, era un bandolero e insurrecto. Tú no, mira, yo sé que no sé que no sabe quién era. Caíto Álvarez se le aparecía a los bajiros y daba tesoros escondidos, era un personaje que seguía vivo después de la muerte. Entonces consigue el armero que ahora Brujo le fabrica con estos 2 cañones el arma, y bueno, ahora van a ver lo que pasa. Lo primero que percibió tras regresarse en fuego es que poseer la escopeta lo hacía más prudente de lo que nunca hubiese esperado. Evitaba por todos los medios meterse en problemas. Pensaba así, asombrado, que por paradójico que pareciera, la propiedad de la escopeta ejercía un efecto pacificador en su psiquis. Una madrugada, al salir del show del caballo en Jagua con su novia del momento, 2 guaposos, un negro y un blanco, empezaron a provocar. ¿Y quién era el macho de la pareja? Si la muchacha que llevaba el pelo muy corto o el que lo tenía muy largo. Listo para aporrear al pobre Amador a la primera respuesta que diera, cualquiera que fuera. Que abrazó a la muchacha en un gesto protector mientras metía la mano derecha dentro de la mochila, colgada al pecho, palpando la empuñadura del arma. La escopeta ha sido recortada, es una especie de lugar, que usted puede tenerla dentro de la mochila para poder moverse dentro de la ciudad. Cuenta que abrazó a la muchacha en un gesto protector mientras metía la mano derecha dentro de la mochila colgada al pecho, palpando la empuñadura del arma. Se sintió sobre una nube de poderío absoluto, abastecido en sí, el arma como una manifestación del alma, sin obligación alguna de responder a la provocación, de demostrar nada a nadie, Dios dotado del rayo de la muerte. Algo de ello incluían los papetones, porque de repente se alejaron apresurados en la noche. Persuadido de que lo profetizado por el brujo le dijo: vas a tener que matar a alguien o matar a alguien, ¿sabes? Le profetiza eso. Entonces, tratando de evitar, el personaje está persuadido de que eso solo pasaría en Cienfuegos, y ahora va a ver por qué. Persuadido de que lo profetizado por el brujo ocurriría en Cienfuegos, comenzó a permanecer la mayor parte del tiempo en la capital y a frecuentar los círculos de hippies habaneros, mucho más pacíficos que los cienfuegueros. Pero resulta que una noche en una fiesta, por la calzada de Jesús del Monte, feliz como un alelí porque había ligado una hippie de nalgas estatuarias, pelo color caramelo acaracolado a media espalda y ojos de cosmonauta, de viajar al combo por el efecto de la marihuana ligada con pastillas de parkinsonismo o efedrina, que se pegaba a él una lapa, lapidado en el no tiempo, en la semioscuridad, en tanto le metía una mano por la faja del jeans, del ceñido a la cadera, ceñido al pubis más bien, e introducía los dedos en una vagina de dulces e incipientes tenderos, acolchada, enchumada, honda y acogedora, comelona,
paraíso para perderse y olvidar todo esfuerzo, toda fuerza y afán, una finca para fincarse en medio del calor sofocante y el sudor a mares, y en medio de una espesa nube compuesta por el humo del tabaco y el humo del cannabis, en un acanallado alumbramiento espalda con espalda, frente con frente, de muchachos y muchachas que se evadían del mundo hostil y gris allá afuera, y las paredes de un carmín encendido, tapizadas con el rostro de los más emblemáticos rockeros y estrellas del espectáculo de la época en Europa y Estados Unidos, en tanto de los baffles bate un rock fuerte, africanizado, de notas sincopadas, salvaje. Pero lo salvaje, lo que se llama salvaje, entra de pronto por la puerta entreabierta a manera de un mulato que bate de mejor hermano y al grito de pato muerte, arremete contra la grabadora un equipo costosísimo traído del norte, cuyo dueño intenta cubrirla con su cuerpo y cae tendido al piso de un batazo brutal en la espalda y arremete también contra los baffles, cables y cuerpos de los adolescentes que, aterrados en una masa compacta, retroceden en el espanto hacia el fondo de la sala y dejan un vacío en que quedan algunos hippies retorciéndose de dolor en el piso junto a los equipos de música destrozados, convertidos en añicos. Además del mulato inmenso que dan del bate, ahora manchado de linfa, seguido por un ser esmirriado que va metiendo manos en bolsos y bolsillos, por llanos y montañas, el brigadista va cumpliendo con la patria, luchando por la patria, despojando a los caídos y a la sala en general de todo lo que estime de valor. Los acordes del rock y los gemidos de placer, de repente sustituidos por gritos de horror. Con el impacto de la estampida, Amador cae de espaldas sobre su mochila y sobre él la muchacha. A la chica se le ha bajado el pantalón hasta las corvas y al no llevar el túnel queda así desnuda encima de Amador. Mas acontece que Amador no tiene deseos de desnudez ni tiempo y aparta con prontitud a la hippie que procura abrazarlo en un temblor y se incorpora a medias, se sienta en el piso de rosas antiguas, descuelga la mochila de la espalda, saca la recortada, monta ambos gatillos y aguarda, segundo, santiamén, siglos, exclamaciones de dolor y el mulato que grita pinga y se vive y golpea a diestra y siniestra y con cada balazo caen más cuerpos en un ruido algodonado y revienta un estante de madera con adornos de porcelana que se viene abajo de un estruendo y avanza, crecido en el caos, enloquecido o drogado, un demonio del desorden, y abre una vereda entre la masa de adolescentes y viene a quedar delante de Amador, 2 metros delante de Amador, quien permanece semioculto tras la muchacha en la semipenumbra, indefenso absoluto, pensaría el alardoso del ar, que ahora dan del bate sobre su cabeza de partido espendrún, y sonreía sardónico. Sal detrás de la puta, mariconazo, y después no dice más, y va a avanzar y no avanza. Porque Amador, cumpliendo la orden del mulato, que Amador es un chico obediente, ha apartado a la puta y aún sentado en el piso, desde el mismísimo abdomen, dispara la lumbar al pecho del pendenciero y un fogonazo alumbra, raja el reducto en un relámpago y retumba después el estampido, un trueno que estalla, raja en la bóveda celeste y el mulato, que mulato, ahora helado, abre los brazos y deja caer el bate, pero ¿cómo no va a avanzar si es que retrocede 2 metros, proyectado como un resorte, como un consorte, con esa fuerza más, contra la puerta entreabierta que ahora se abre de par en par para darle paso a un embolido, un bufón, y cae despatarrado, desarticulado, más allá del contrario, mientras su socio, el envidiado, escapa desposeído, al tiempo que la escopeta, con un retroceso tremendo, escapa casi de sus manos, se levanta, salta hacia arriba, se pone perpendicular, animal de pronto desarrado, una yegua encabritada, alada,
y gira en redondo y da un golpe de cañón caliente, humeante, en las tetas desnudas de una trigueña a 1 metro y a la diestra de Manuel. Y sucede un silencio sordo, un socavón en el espacio, un ahuecamiento, un estiramiento al interior de una espiral del tiempo, una contracción y un ahogamiento de las tripas, un recortamiento de la eternidad. Rostros desencajados, aullidos inaudibles, vociferaciones insonoras, vibraciones vesticulares, movimientos en cámara lenta, vislumbran los asombrados, asustados ojos de su muchacha, aferrada a una de sus piernas, 2 lagunas dilatadas, con la expresión de una princesa casta que desde el indiscreto balcón de su recámara ve una noche de luna llena en los bajos del castillo, como un apuesto caballero del séquito de su padre el rey alancea a otro caballero en medio del pecho sin armadura, el cual cae entre 2 árboles y decide que de ahora en adelante adorará al caballero alanceador, ese que puede garantizar la estirpe y proteger la troya. Un olor a pólvora invade el local, imponiéndose sobre el resto de los colores. De pronto se rompe el silencio, se abren las compuertas del espacio-tiempo, se recupera el sentido dimensional y como venida de otro universo, desciende, se desparrama sobre la sala una avalancha de voces quebradas, resoplidos, rugidos, pimoteos, maldiciones y palabrotas en un atropellamiento de pasos en el tropel de la escapada. Muchas gracias. Lo mismo que le hice con el Vidas, que alguien quiere hacerle una pregunta más. Sí, pero no sea indiscreta. Bueno, esas son las únicas que interesan. Esas son las únicas que interesan. Yo me guardo el derecho de contestarlo. ¿Cuándo tú escribiste esa novela, Amado? Bueno, son relatos. Son relatos. En realidad, bueno, van a jugar a que un relato también funciona como una novela. Yo creo que soy un novelista, lo que pasa es que hay, todo tiene un hilo conductor, todo tiene un... yo tengo como escritor por eso yo he hecho todos mis textos, porque, por ejemplo, la tabla que fue escrita en Cuba, yo la vine a publicar 18 años después en España, ¿ves? Y entonces, pero este es realmente el último libro que he escrito, ¿ves? Es decir que estos fueron relatos escritos en el 2020, 2019, el último de ellos. Todo está fechado. Bueno, el último fue en 2018, en 2017, 2020, por ahí. En general, en realidad son breves, relatos breves que tienen una conexión, pero el cuerpo grande es el último relato que viene largo. Exacto, es que acaba de leer el sector. Un poco de resumen, todos nosotros. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Le pedimos a Armando con un fuerte aplauso. Para cerrar, viene Ena Colombier, mi querida Ena, que es escritora y artista plástica, licenciada, nació en Guantánamo, ya no de la bella como Elvira y Amando, ella es guantanameña. Es licenciada en filología, ha publicado entre otros el Cégelan, editorial Oriente, Cuba 1995, y ya después acá fuera de Cuba, Ripios, Entre Ríos 2006, Las Horas, Instrumento 2011, Solitar, Alfabeta 2012, Isla, Alfabeta 2012, Luces, Silueta 2013, Sepia, Betania 2016, hizo el dossier, que es muy importante destacarlo. Ella preparó, coordinó un dossier dedicado a la escritora Mireya Robles, una escritora guantanamera que es una narradora fundamental, que desgraciadamente no ha recibido el reconocimiento que merece su obra. Ella vive en Condado Broward, yo la he querido tener aquí en la tertulia y le he ayudado a varias oraciones, pero una persona mayor que le cuesta trabajo desplazarse no ha podido, pero si pueden leer los libros de
de Mireya Robles es muy importante, o si quieren conocerla, su vida y su trayectoria, les recomiendo que busquen el dossier Mireya Robles, coordinado por Era Colombier y publicado por la editorial La Gota de Agua en el 2016. También preparó el grupo antológico 13 Poetas y Premedia 2017, Jazz Aduana Vieja en el 2018, Confesiones de un Idiota en un libro de relatos publicado en el 2018, Intimísima con Alfabeta en el 2018, Hiedra en el 2019 y Nauseabundo publicado en el año 2020. Como artista ha expuesto en varios países de Latinoamérica, Europa y en Estados Unidos. Ha colaborado en periódicos y revistas especializadas, ilustrando portadas de revistas de arte y libros como Arte Reiki y En el Camino del Premio Nobel de la Paz y Premio Mundial de Poesía Andrés Bello y Ernesto Caro, ¿no? Entonces está bien apuntado. Como se han dado cuenta, ella tiene una característica que su libro de poesía generalmente es una palabra lo que identifica su libro. Ella, por favor. Bravo. Bueno, buenas noches, muchas gracias a Heriberto y ese trabajo encomiable que está haciendo con el centro. A Luis por la invitación, hermano, tú sabes que siempre que me invitas a estar aquí. Gracias. Y a ustedes, gracias, porque por ustedes que hacemos, ustedes son los más importantes. Por ustedes que nosotros seguimos. Sacamos las cosas por nosotros, pero solo las publicamos para que ustedes las lean. Gracias a ustedes. Yo no voy a explicar ninguno de los 3 cuentos que tengo aquí, posiblemente le hago. No voy a explicar, voy a dejar que ustedes lo escuchen. Los aplausos los dejamos al final, si lo quieren hacer, si no, para no interrumpir. Y al final, si quieren preguntar, pues conversamos. Este libro lo dejan de ver, pero es el único que me queda. Y me queda por eso mismo, porque es un libro que fue un error y está bien. Se llama Luces y coincidentemente va a cumplir 10 años. Y son juntos. Este libro, Luis apadrinó, fue uno de los padrinos del libro. Y tiene un cuento dedicado a él aquí también. Y comienza, el cuento se llama Dolor. Tiene un excerto de Antoine de Sucre que dice: las personas mayores son ciertamente muy extrañas. Siempre estoy sentada en sus piernas. Él me pasa la mano por la cabeza, me cuenta historias que a veces me sé de memoria por lo repetidas. Pero no lo interrumpo porque me gusta su manera de hablar fuerte. También me gusta su forma de acariciarme cuando deja correr sus dedos suavecitos por mi espalda. Siento unas cosquillas riquísimas que me erizan todos los pelos del cuerpo y la cabeza. Es muy extraño que sus dedos no se sientan duros. Parece que en ese momento se llenan de cariño. No como otras veces cuando termina de trabajar con los hierros y la madera del taller, entonces sí están duros y se ven gordos, negros, como el carbón, aunque se lave bien las manos. Él y mami son como Ney y yo, hermanitos del alma, aunque ellos dicen hermanos a secas, debe ser que ya son grandes. Pero igual se quieren mucho y lo comparten todo. Más aún desde que abuelita se fue al cielo. Entonces, ellos se abrazaron y lloraron juntos por un rato, pero cuando papá se fue de la casa, él no dejó que mami llorara. Dijo que no había remedio y parece que papi está muy lejos buscando el remedio, porque no ha vuelto todavía. Cuando yo era chiquitica, él me montaba a caballito en su cuello y desde allá arriba me paseaba por todos los lugares y no se cansaba nunca. Ahora que comencé la escuela, no tengo mucho tiempo para jugar. Ahora lo que más él hace es repasarme las letras que voy aprendiendo y los colores también.
Por eso me pongo tan contenta cuando me dice, como hoy, para venir al río. Me quedé contenta por todo el tiempo que hemos estado bañándonos y como me tiré de sus hombros y quiso enseñarme a nadar para que se me quite el miedo que tengo de tragar agua. Luego volvimos para la orilla y empezó a acariciarme como siempre y me contó 2 cuentos lindísimos, nuevecitos. Después me enseñó un piquilín igualito que al piquilín de Nené, pero mucho más grande. Cuando me dijo que lo tocara, sentí que era duro como los dedos después de trabajar con los hierros y madera del taller. Pero no estaba negro, estaba suavecito, mojado, pegajoso. Él comenzó a acariciarme con su piquilín y a hacerme cosquillas muy suaves que me desharon todita. Después me dio muchos besitos rápidos, sofocados, pero grité. Grité mucho cuando me dio el piquilín en mi barriga y me dolió mucho. Él se levantó muy despacio y rabioso, porque me había dicho que no podía gritar y se fue. Ahora creo que no me va a hablar nunca más. Se ha puesto tan serio conmigo y si ya no me quiere jamás volveré a sonreír. Voy a estar siempre triste, muy triste. Mejor lo busco y le enseño cómo me sale sangre para que me cure, para que me quiera, para que me abrace fuerte y me perdone, para que vea que yo solo grité por dolor. No lo podemos evitar, tenemos que aplaudir. Gracias. Este es un cuento inédito de un libro que ya pronto va a salir. Se llama 3 monedas. La batalla había terminado y los hombres estaban exhaustos. No podían definir cuál era el ejército vencedor, porque miles de cadáveres de ambos lados flotaban en uno y otro lado de las ensangrentadas aguas del estrecho. No obstante, en la historia quedó escrito que los cristianos habían cantado la primera y decisiva gran victoria sobre los otomanos. 3 hombres montaron en sus caballos y desmontaron de sus caballos y entraron a la fonda donde otros ocupaban ya las mesas. En el recinto se escuchaba el murmullo creciente que provoca el alcohol. Una burla generalizada afloraba en los rostros agotados. Ellos también bebieron unas tras otras jarras de cerveza espumosa y densa que se les fue nublando los sentidos. A Miguel le quedaban unos minutos de lucidez. Miró a su alrededor hasta que distinguió una silueta femenina y hacia ella se dirigió dando traspiés. Necesito comida esta noche. Ella levantó la vista de la mesa que trapeaba y se detuvo para lanzar una mirada rápida al sujeto. Era gallardo, con los ojos oscuros llenitos de batalla y cansancio, la barba copiosa y la piel cetrina. La imagen despauperada le produjo un sentimiento de compasión, le sonrió e hizo un ademán para tomarlo de la mano y conducirlo al aposento. El leve contacto provocó un rictus de dolor en el rostro de Miguel, que contrajo el cuerpo y retiró el brazo. Lo siento, dijo ella. Y entonces lo abrazó por la cintura, ayudándolo a subir lentamente la escalera de madera. El cuarto era austero, un camastro de hierro añejo, una pequeña mesa de madera y en una esquina la vacinilla. Miguel se sentó en la cama y comenzó con un llanto ahogado, profundo, como el mar de donde había salido. Lloraba silencioso por los muertos dejados atrás y por el trozo de vida que se le escapaba desde el terminal de su brazo. Lo bañó con suavidad, lenta y atentamente, limpiando con delicadeza la herida. Lo acostó, también se desnudó y metiéndose en la cama le dio calor con su propio cuerpo hasta que se agotaron las convulsiones y los sollozos. Al amanecer, Miguel miró a la mujer que dormía a su lado con la boca entreabierta y la respiración rítmica. Era muy poco agraciada, con una dentadura irregular y negra como por el tabaco, conseguido por contrabando. Su aspecto mal cuidado reflejaba las marcas del alcohol y las malas noches, pero él sintió la recuperación de su cuerpo y al recortar el baño edificante se estremeció. Se vistió sin prisa, disfrutando en la memoria el descanso nocturno, colocó 3 monedas de oro sobre la mesa de madera
bajó. Sus hombres ya lo esperaban sentados en la barra y a una señal suya salieron. Los caballos partieron sin premura como adivinando el camino. De pronto Miguel se percató que ni siquiera sabía el nombre de la hembra que lo había cuidado con tan dulcemente. Aló las riendas de la bestia deteniéndolas, sacó de la alforja su diario y apoyándose en la montura preguntó: ¿alguno de vosotros recordáis el nombre de la hospedería que acabamos de dejar atrás? Uno de los soldados adelantó el animal hasta llegar a su diestra y respondió: el Toboso, mi capitán. Se llama el Toboso. Y este último también brevísimo, se llama Cabrón. ¿Cómo? Cabrón. No tiene La que noche ver. huele a flores de monte, árboles de jazmín rodean la melancólica iglesia sin portal. Brilla la luna porque el invierno es corto después de un verano bochornoso y errático, como todos los veranos desde aquel tiempo. El anciano cierra los ojos, suspira profundo y se lleva el tabaco a la boca. Hace mucho rato lee una y otra vez los recortes de folios de letra enana que descansan sobre la mesa. A veces los acerca a los ojos para leerlo mejor, se rasca la cabeza blanquecina y la frente se la arruga preocupado. 6 de mayo de 1895. Sensación de alfileres en la espalda, pero no estamos en campo abierto. La gente se echó en la tierra plana y húmeda, también nosotros, hice almohada con los mapas. Después de la discusión, Maceo se fue sin invitarnos al campamento. Comienzan los nacidos a dolerme. Llueve, se empapa la chaqueta. Triste desde anoche. La poca unión me repugna. No nos ponemos de acuerdo en la forma y organización del gobierno y la estrategia con la conclusión de la guerra. Maceo quiere que yo sea delegado del partido y máximo dirigente de la revolución, pero Gómez me quiere fuera en el extranjero. Él será el jefe del ejército libertador y junto a Maceo conducirán la guerra. Propuso un gobierno civil con presidente y consejo o cámara de representantes con facultades, pero sin interferencia en la lucha armada. Maceo no quiere, insiste en una junta de generales con mando de una secretaría general. No hubo unión, discutimos, grave pelea entre nosotros, silbo de apaciguador, el poder asquea. A las 6 Maceo manda por nosotros, le asalta la culpa, pasamos revista y explico a todos el hielo de las acciones. 1000 hombres en júbilo, nos abrazamos, duele menos el desaire. Nos despedimos de Maceo, Gómez despotrica dolido, expuse reportes de pago y aparecen los que se hicieron a él y a su familia. Maceo debía saber, cuentas claras. Gómez colérico fastidia, insiste en que me regrese al extranjero rápido, que sería más útil a la revolución. Me acusa de flojo, me quiere afuera, dice que no soy un soldado, que soy demasiado intelectual para una guerra de generales. Quiero renunciar y hacer a un lado mi ayuda desde el extranjero. Quiero luchar desde aquí. Todavía pienso en Mazabó y sus ojos de odio contra Maceo. ¡Cabrón! Masculla el viejo y sigue leyendo otros folios. Llegamos al caserío de Jagua en San Luis, solo minutos, mucha gente de Santo Domingo, españoles, haitianos, canarios, antillanos, árabes y chinos. Nos adelantamos al monte y cuenca deprimida, mambises y palmeras que se amontonan con la caña, el cafeto y el flamboyán colores. Cruzamos rieles, moroto, sabanilla, sale serpenteante el guarinicú del cauto. La gente aprovecha y se baña. Maceo peleó aquí en 1868, también sus hermanos Rafael, justo en julio, 2 fusilados. Fauna diversa, mucha canotas, también madera, cedro, algarrobo, majagua, caoba, roble y almazgo. Gómez y yo no nos hablamos nunca. Me tiene rabia por lo que le conté a Maceo sobre su ambición por el dinero. Fui a la Meca temprano.
los ojos inyectados del anciano detrás de los pequeños lentes, parece que van a estallar. Se agarra la barba rara, la aprieta entre sus manos, mientras mueve la cabeza negando. Cabrón. Repite dando un puñetazo en la mesa. Estruja con fuerza los folios y los lanza al fuego. ¿Alguna pregunta para ella? ¿Cuándo va a ser publicado eso? A fin de año o principio de año. Primera fila. Mucho fan. Quiero dar las gracias a ella, quiero invitar a Marco y a Elvira que vengan aquí a cerrar, a despedir. Yo en el medio, ¿no? Vamos a ir y desearles a todos muchas gracias, un feliz día mañana de Pascua, Florida, y darles las gracias por venir a Viernes de Tertulia e invitarlos para el tercer viernes del mes de mayo, que tendremos otro aspecto. Gracias.